a donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Muy bien, Efesios 5 de los versículos 21 al 33. ¿Por qué no oramos para entregarle este tiempo a nuestro Dios? Amado Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te alabamos porque tú eres Dios. Fue un hermoso tiempo de alabanza que tuvimos esta mañana dirigido a ti. Y ahora, Padre bendito, que nos acercamos a tu palabra, te rogamos que bendigas este tiempo, que sea el Espíritu Santo quien guíe y que tu palabra revelada a nosotros sea quien nos hable. Te entregamos este tiempo a ti, oh Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Una de las cosas que nos gusta hacer con mi esposa es ver películas o ver series, Netflix y otras plataformas ahora. Y algo que a mí personalmente no me termina de convencer es cuando las películas o las series empiezan con una escena del final. Como que uno ya sabe que va a sonar un celular, como que uno ya sabe a dónde va dirigida la película o la serie. Entonces es como que ya sé a dónde va, no me gusta que ya saber en qué va a terminar la cosa. Hoy vamos a hacer algo así. Vamos a empezar con el final para saber a dónde nos dirigimos y después vamos en progreso hacia ese final. Leamos el versículo 33, con el cual termina nuestro pasaje, para tener claro hacia dónde se dirige la enseñanza. Dice el versículo 33 de Efesios 5. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Muy bien, entonces ya sabemos el final, ya sabemos el resumen, ya sabemos a dónde va esto. Muchas gracias. Entonces, vemos cuál es la responsabilidad de cada uno. El esposo tiene la responsabilidad de amar a su esposa como a sí mismo. Y de la misma forma, la esposa tiene la responsabilidad de respetar a su esposo. Así que vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ir repasando conforme vayamos avanzando cuál es la responsabilidad de cada uno. Me voy a dirigir ahorita a los hombres. A ver, la respuesta se las voy a dar de una vez. Es amar. ¿Cuál es la responsabilidad del esposo? Bueno, ahora como que si estuvieran convencidos de lo que están diciendo, pues. ¿Cuál es la responsabilidad del esposo? Ahora me dirijo a las damas. Les voy a dar la respuesta también. La respuesta es respetar. Entonces, a ver, mujeres, esposas, ¿cuál es la responsabilidad que se tiene? ¿Por qué ellas están más convencidas de eso que los hombres y responden de una vez? Muy bien, entonces, el hombre es llamado a amar, la mujer es llamada a respetar. Y lo que vamos, o como la forma que quisiera que lo viéramos, es como un círculo de acción. ¿En qué sentido? El hombre está llamado a amar. En la medida que ame, va a ser más fácil para la esposa respetar. La mujer, la esposa, está llamada para respetar. En la medida que respete al esposo, va a ser más fácil para el esposo amar. Pero entonces vemos cómo es un círculo. Si amo, me respetan. Si respeto, me aman. Y es una responsabilidad mutua. Entonces, si el esposo ama a su esposa, la esposa naturalmente va a respetar a su esposo. Si la esposa respeta a su esposo, el esposo naturalmente va a sentirse impulsado a amar a su esposa. Pero en sí, ¿qué significa? ¿Qué implica ese amor
y ese respeto. Entonces, vayamos al inicio, ya sabiendo cuál es el final. Leamos a partir del versículo 22. Dice: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Después de siglos de enseñanza cristiana, realmente no apreciamos la naturaleza revolucionaria de lo que escribió Pablo en cuanto al matrimonio en este pasaje. En el contexto judío de cuando se escribió, en las culturas romana y griega que predominaban en ese entonces, la mujer era vista como ciudadana de segunda clase. Tenía pocos y en algunos casos ningún derecho. Pero Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, presenta una imagen correcta de lo que debe ser un matrimonio. Aún así, en ese entonces implicó alejarse del contexto cultural que predominaba. Y la indicación para las esposas es que estén sujetas a sus esposos. Ahora, ¿por qué es revolucionario? En primer lugar, porque simplemente se dirigió a las esposas y se dirigió primero a ellas en este pasaje. Y la indicación es a sujetarse. A ver, recordemos el final, que ya sabemos a dónde nos dirigimos. ¿Cuál era la indicación para las esposas? ¿Cuál era la indicación para las esposas? Observemos bien lo que dice el versículo 22. El sujetarse, el respetar al esposo es una expresión, pero de sumisión al Señor Jesús. Ahora, no debemos malinterpretar eso. Pablo no está diciendo que las esposas deben estar sujetas a sus esposos en la misma proporción que están sujetas al Señor Jesucristo. Lo que sí está diciendo es que sujetarse a su esposo es obedecer al Señor Jesucristo. Otra cosa que no está diciendo ese versículo es que todas las mujeres tienen que estar sujetas a todos los hombres, ni que tampoco las mujeres son inferiores a los hombres. Si nosotros revisamos lo que dice 1 Pedro 3:7, la palabra de Dios es clara en establecer que las mujeres, que las esposas son coherederas de la gracia. Ahora, ¿qué significa coherederas? Ahí ya estamos en mi ámbito legal. En el ámbito legal, una coheredera o un coheredero está en un mismo plano que los demás herederos. Reciben los mismos derechos, reciben la misma herencia. No hay mayor ni menor. Si van a heredar por igual, son iguales. Las personas frecuentemente, y esto ha sido así a través de la historia hasta hoy en día, malinterpretan lo que significa estar sujetas. No indica inferioridad, ni tampoco perder su identidad o perder su calidad de esposa o de persona, más bien. Muchas mujeres temen que al estar sujetas llevará al abuso o a un sentimiento de ser utilizadas. La sumisión no significa obediencia ciega o pasividad extrema. Significa entregarse a alguien más. No tiene una connotación de una sumisión forzosa o forzada, sino de una entrega voluntaria. Entonces, lo que indica este pasaje es que las esposas deberían colocarse voluntariamente bajo la autoridad del esposo. No implica perder su valor, significa obedecer al Señor y lo que dice su palabra. Nosotros vivimos en un universo de orden, un orden establecido por Dios mismo, donde existe autoridad. Dios tiene autoridad sobre los seres humanos. Los seres humanos tienen autoridad sobre la naturaleza. Los padres tienen autoridad sobre los hijos. Los gobernadores tienen autoridad sobre aquellos que gobiernan. Los patronos tienen autoridad sobre los trabajadores. Todo esto lo vamos a ver a continuación en Efesios. Por lo tanto,
Vemos el universo de orden en el que vivimos. Y donde el estar sujetos a alguien significa organizarse voluntariamente para seguir el patrón establecido por Dios. Lo podemos ver desde otro ángulo. El vocablo apoyar es un buen sinónimo para el concepto bíblico de sujetarse. Una esposa se sujeta a su esposo cuando voluntariamente se organiza para completar a su esposo y apoyarlo. Pero la única forma de lograr ese apoyo, de lograr sujeción al esposo, es a través de confiar su vida a Dios. El enfoque está en Jesucristo. La habilidad de poder sujetarse viene de Dios. Y es que al final de cuentas la única forma que tenemos como seres humanos de obedecer a Dios es que si nos encomendamos a Él y Él nos ayuda. Recordemos, la responsabilidad primaria de todo creyente es hacer la voluntad de Dios. En el caso de las esposas, respetar a sus esposos. Respetar es voluntariamente tratar a otra persona con especial consideración, con especial trato. Involucra para la esposa tener consideración por las responsabilidades del esposo y sus necesidades. Y orar por él. Las palabras de ánimo tienen un efecto positivo y edifican al esposo. Y es que, mujeres, les voy a decir una verdad. La mayoría de hombres tenemos una pobre autoimagen. Un hombre necesita respeto. Un hombre necesita el respeto de su esposa para sentirse exitoso como hombre. ¿Han escuchado el dicho, detrás de cada hombre o gran hombre hay una gran mujer? Es cierto. El esposo sin la esposa no llega a ningún lado. No puede. Pero palabras como, es que no haces nada bien, hombre. ¿Por qué no sos como los demás? Sos un inútil. Palabras como esa destruyen al esposo. Hacen que su autoimagen se desmorone. No se siente respetado y ya no va a funcionar bien en la vida. Y es peor aún cuando la esposa habla mal del esposo en frente de otros. Cuando lo critica abiertamente en un grupo de amigos o amigas. Eso es no respetar al esposo. Como podemos observar en el versículo 23, Dios escogió a Cristo para ser cabeza de la iglesia. De la misma forma, Dios escogió al esposo para ser cabeza de su hogar. Pero también Cristo es el Salvador de la iglesia. De la misma forma, el esposo debe ser el protector de su esposa. El ser cabeza de la esposa también implica para el esposo amar a su esposa, servirla, cuidarla, liderarla. Todas esas cosas son las que hace Cristo por la iglesia. El ser cabeza, el liderar, involucra un reconocimiento que Dios ha puesto al esposo en una posición de responsabilidad. Este liderazgo es uno que es establecido por Dios. Lo que significa esto entonces es que el esposo va a tener que rendir cuentas a Dios por su esposa, por sus hijos. Y basta que recordemos, después de que comieron el fruto prohibido, Dios le preguntó primero a Adán sobre lo que había hecho Eva. La esposa y los hijos son responsabilidad del esposo. Por lo tanto, el liderazgo del esposo hace que la sujeción de la esposa sea razonable. Porque su liderazgo implica, o debería implicar, tener iniciativa, actuar con integridad y servir a la esposa y a los hijos. El liderazgo en el hogar involucra también para el esposo el dirigir correctamente, no dominar
abusivamente. Un buen líder crea un ambiente donde cada persona puede alcanzar su máximo potencial. Un padre responsable, como encontramos en la palabra, mantiene a sus hijos bajo control, pero ayudando a su desarrollo y guiándolos espiritualmente. El líder, apropiadamente, el ser líder, es una de las responsabilidades primarias para el esposo. Ahora, el versículo 24 continúa con el comparativo de la sujeción de la iglesia a Cristo, indicando que la esposa se sujete al esposo en todo. Pero ¿qué implica estar sujetas en todo? Todo dentro de la relación esposo-esposa. Pablo probablemente no se refería a absolutamente todo, porque la responsabilidad, por ejemplo, de obedecer a Dios es estrictamente individual. Cuando la esposa se encuentra en una situación donde el Señor, a través de su palabra, le indica que haga una cosa, y el esposo le indica que haga otra cosa, la opuesta, que la lleve a desobedecer a Dios, siempre debe elegir obedecer a Dios. La palabra de Dios es la guía para la fe y la vida en un hogar cristiano y para las vidas individuales. La autoridad del esposo es derivativa. Como siervo de Dios, su autoridad viene de Dios. Por lo tanto, el esposo debe seguir los lineamientos que la palabra de Dios le da. No tiene ninguna libertad para guiar a su familia en formas que contradigan a la Biblia. Cuando se le indica a la esposa que debe estar sujeta a su esposo, no significa que debe someter o nunca se debe someter a situaciones donde está en peligro. Tampoco implica que por hacerle caso al esposo caiga en desobediencia a Dios y su palabra, en pecado. Ahora, ¿qué hacemos con aspectos prácticos de la vida moderna? Como que la esposa tenga un trabajo, que tenga una carrera profesional, que busque una educación más alta o más especializada, o que desee desarrollarse en un negocio o en un interés personal. La respuesta es sí, claro, por supuesto lo puede hacer, pero que eso no implique el sacrificio del patrón divino que encontramos en la palabra de Dios. Si la esposa decidió casarse, por obediencia a Dios y su palabra, debe respetar a su esposo y seguir su liderazgo como cabeza del hogar. Ahora, ¿qué de los esposos? ¿Cómo debe ser su liderazgo como cabeza del hogar? Leamos a partir del versículo 25. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. En el mundo greco-romano, donde vivía Pablo, la gente en general reconocía que las esposas tenían responsabilidades para con el esposo, pero no al contrario. El esposo tenía muy pocas responsabilidades. En algunos casos ni tenía ninguna responsabilidad con la esposa. Pero la palabra nos dice que sí hay responsabilidad. Pablo resume la responsabilidad
nuevamente de la esposa en respeto y la responsabilidad del esposo en amor. A ver, repasemos a ver si ya se les olvidó, por lo menos para despertar a los que se están durmiendo. La responsabilidad de las esposas, ¿cuál es? ¿Cuál es la responsabilidad para los esposos? Ahora sí. El vocablo que Pablo utiliza en el original para amar es agape. Es mucho más que un amor erótico, eros, o de afecto familiar o filial, filia. El amor ágape o agape significa buscar el mayor bien para la otra persona. Los esposos están llamados a amar a sus esposas de la misma forma que Cristo amó a la iglesia. El alcance al cual llegó Cristo por el bienestar de la iglesia fue de entregar su propia vida para darle salvación. Desistió de sus derechos, se despojó de su gloria, pero mantuvo sus responsabilidades. El concepto bíblico de autoridad hace énfasis en responsabilidad, no tiranía. A ver, lo repito. El concepto bíblico de autoridad hace énfasis en responsabilidad, no tiranía. El amor requiere una aceptación incondicional de una persona imperfecta, no basándose en cómo hace las cosas, sino por su valor intrínseco. La esposa es el regalo de Dios para el esposo. Es bendición de Dios para el esposo. Parte de mostrar ese amor es verbalizar esa realidad. Es que el esposo le diga constantemente a su esposa que la ama, que la necesita. Es verdad. Que su vida es una bendición de Dios para él. El amor también implica acciones sacrificiales. Implica una actitud constante de colocar las necesidades de la esposa antes que las propias. Hacer cosas que ella disfruta y dejar de hacer las cosas que al esposo le gustan. Aun si son de esas series coreanas. Conste que he visto algunos capítulos, ¿verdad? Si la esposa está, no, por cierto, un paréntesis, hay una serie muy buena de una abogada coreana, muy buena. No puedo negarlo, es muy buena. Si la esposa está en una emergencia, es dejarlo todo para ir a auxiliarla, estar con ella, acompañarla, apoyarla. Esta clase de amor surge de un compromiso voluntario, permanente, no de sentimientos temporales. ¿Vemos el factor común? Para la esposa sujetarse es voluntario, en obediencia al Señor. Para el esposo amar a la esposa es voluntario, en obediencia al Señor. El amor se muestra con acciones, con una comunicación abierta, con un apoyo constante. Los versículos 25 al 27 nos dan como ejemplo el amor de Cristo por la iglesia. La actitud de Jesús hacia la iglesia es un modelo para el amor del esposo cristiano por su esposa. Eso muestra que el matrimonio sin amor no agrada a Dios y no cumple su propósito. Juan 3:16. El versículo más famoso de toda la palabra. ¿Cómo inicia? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. Amor es dar. Es un amor que da primero. La esencia del amor es dar. Jesús ama al mundo, murió por el mundo. Pero al mismo tiempo Jesús ama a su iglesia con un amor especial.
De la misma forma, un esposo puede tener un afecto general por todos, puede tener un amor general por todos, pero debe tener un amor especial por su esposa. Un esposo cristiano también debe compartir sus perspectivas y su futuro con su esposa. Así como una esposa participará en el futuro del esposo, también como iglesia vamos a compartir un glorioso futuro con nuestro Salvador. Los versículos 28 al 30 aplican la verdad establecida en los versículos 25 al 27. Ya que a través del matrimonio dos personas se vuelven una sola carne, como encontramos en Génesis 2, 24. En un sentido figurado, la esposa se convierte en parte del cuerpo del esposo. Consecuentemente, como dice el versículo 28, el esposo debe amar y tratar a su esposa de la misma forma que ama y trata a su propio cuerpo. Si con alguien se debe cumplir el mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos, es en el matrimonio. A ver, nuevamente, para despertar a algunos lo vuelvo a repetir. Si con alguien se debe cumplir el mandato de amar al prójimo como a nosotros mismos, es en el matrimonio. Para el esposo es natural amarse a sí mismo. No lo debe ni siquiera pensar o meditar. Pues de la misma forma debe amar a su esposa de una forma natural, sin esfuerzo. El esposo, como la cabeza del hogar, debe amar a su esposa como a su cuerpo. De la misma forma que Cristo, como la cabeza, ama a la iglesia, que es su cuerpo. Como mencioné hace unos minutos, toda esta idea era realmente contraria a la cultura judía, griega, romana de cuando vivía Pablo. Pero es una instrucción que estaba vigente en ese entonces y que está vigente el día de hoy. Como dice el versículo 29, la verdad es que ninguna persona normal va a odiar su propio cuerpo. Toda persona que está en sus cabales va a intentar cuidar su cuerpo de la mejor forma. Pues de la misma forma el esposo debe querer cuidar a su esposa. El cuidado de la esposa involucra proveer seguridad, protección, cuidado. La obligación del esposo va más allá que ser fiel a su esposa. Debe esforzarse por velar por lo que necesita. La mayoría de las esposas consideran como necesidades lo siguiente. Escuchen, esposos. Sentir que son queridas, que son amadas, que son necesitadas, que se les reconoce como iguales, que están seguras y protegidas, sentirse realizadas, no sentirse como objetos en relaciones íntimas, ser acompañadas por el esposo en la crianza de los hijos, disfrutar de la compañía del esposo. Todo esto con una buena actitud, no forzadamente, sino hay que hacer todo esto con amor. En vez de ser el gobernante de su casa, el esposo debe ser el mayor servidor en su casa. Debe seguir el modelo de Cristo y servir a su esposa y a sus hijos. Finalmente, encontramos en los versículos 31 y 32 cómo ve Dios el matrimonio. Dice, versículo 31 y 32, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo de la iglesia. Como encontramos en el versículo 31, cuando un hombre y una mujer unen sus vidas en matrimonio, son ahora una sola carne.
es la unidad más cercana que encontraremos en el ámbito humano. Las Escrituras consideran esta unidad como más fundamental, más unificadora, más permanente que cualquier otra unión entre dos seres humanos. Esto incluye la unión entre padre o madre con sus hijos. Esta es una de las razones por las que a través de la historia el cristianismo ha sido firme en su postura de defender el matrimonio. No solo por lo indisoluble de la unión matrimonial, sino también por ser la base del tejido social. Por eso el cristianismo no está de acuerdo y lucha en contra más bien de la poligamia, del adulterio, del divorcio. El matrimonio entre el hombre y la mujer fue diseñado por Dios mismo y debemos luchar por lo que creemos. Finalmente, en el versículo 32, Pablo habla de un misterio. El misterio es la verdad que antes estaba escondida, pero que ahora es traída a la luz. La relación que existe entre un esposo y una esposa es la misma que existe entre Cristo y la iglesia. La iglesia tiene unión cercana con Cristo espiritualmente y de la misma forma la esposa con el esposo con la esposa. Pablo revela que Génesis 2:24, donde dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, contiene una verdad más profunda de lo que se pensaba. Uno de los propósitos primordiales del matrimonio es modelar la relación de Jesucristo con la iglesia. A ver, analicemos bien eso. Uno de los propósitos primordiales del matrimonio es modelar la relación de Jesucristo con la iglesia. Cristo lidera y ama y sirve a la iglesia, mientras que la iglesia se somete a Cristo. Cuando los esposos y las esposas cumplen estas responsabilidades uno con otro, su matrimonio modela la relación de Cristo con su iglesia. Vaya, si este mundo no necesita buenos modelos del matrimonio. El mundo está en contra del modelo bíblico del matrimonio. ¿Cómo van a ver ellos, los que son del mundo, la verdad del amor de Cristo por la iglesia, por ellos, si ven en nuestros matrimonios desechables, que no llegan a nada, donde hay abuso, donde no hay respeto? ¿Cómo van a ver ellos el amor de Cristo si nuestros matrimonios no lo reflejan? ¿Cómo van a entender que el matrimonio es la base de la sociedad si no los mantenemos de una forma sana, correcta, en obediencia a lo que dice la palabra de Dios? Regresamos al final entonces, versículo 33. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, instruye a cada uno qué debe hacer. Dios nos está instruyendo qué debemos hacer. Instruye a las esposas que respeten a sus esposos y a los esposos que amen a sus esposas. Pregunto, a ver, por última vez. Esposas, ¿cuál es la responsabilidad en el matrimonio? Esposos, ¿cuál es la responsabilidad en el matrimonio? Es un círculo de acción. Si respetamos, amaremos. Si amaremos, respetaremos. Que Dios nos guíe y nos ayude a tener matrimonios que traen honra y gloria a su nombre.
¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos a nuestro Dios? Amado Padre Celestial, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos por las instrucciones claras que encontramos en la misma. Oh Señor, queremos tener matrimonios que traigan honra y gloria a tu nombre. Ayúdanos, Señor. Estamos decididos a hacerlo, pero solos no podemos, Señor. Queremos obedecerte. Padre bendito, ayúdanos como esposos, como hombres, a amar a nuestras esposas, a liderar correctamente, no abusivamente, a sacrificarnos por nuestras esposas. Como esposas, rogamos que nos ayudes a respetar, a sujetarnos a nuestros esposos, como tú enseñas en la palabra. Señor, entendemos la responsabilidad que tenemos ante la sociedad de mostrar, de modelar un buen matrimonio para que puedan ver cómo Cristo ama y lidera a su iglesia. El matrimonio ha perdido su valor. El matrimonio ha perdido su significado en el mundo. Ayúdanos, Señor, a mostrarle al mundo que el matrimonio tiene un gran valor y tiene un gran significado, trayendo honra y gloria a tu nombre. Ayúdanos a amar, ayúdanos a respetar. Lo entregamos en tus manos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.